Bueno, por favor, una vez más, abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 4. Y el verso es el verso 18. Para los que no trajeron Biblia o tienen dificultad para leer, acá va a estar proyectado. Dice así este texto maravilloso. Dice, mas la senda de los justos. ¿La senda de quién? De los justos. Es como ¿qué? Como la luz de la aurora. Diga conmigo, la luz de la aurora. ¿Y qué pasa con esa luz de la aurora? Diga conmigo que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Mas la senda del justo, el camino del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Realmente usted se preguntará, bueno, ¿y qué hizo el pastor durante esos 40 días de vacaciones? ¿Será que se fue por allá al monte y estaba ayunando? Hermano, no, realmente no me fui a ayunar por allá al monte. Estuve tratando de descansar, hay muchas formas de descansar. Pero sí, a cada instante, a cada momento, procuraba estar en comunión con Dios y que Él pudiese guiarme en cuanto a esta nueva etapa de ministerio. Realmente, como algunos saben, ya son 10 años aquí en esta congregación. Y creo que, bueno, 10 años es toda una etapa. ¿Cuánto tiempo de aquí para adelante? Solo Dios lo sabe. Pero sí le pedí al Señor que pudiese guiar mi vida para hacer de edificación a la iglesia y poder ser ese instrumento para lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. Hemos leído este texto en Proverbios capítulo 4, verso 18. Y quiero decirle cuál es el tema, que realmente se constituye en una serie, porque de este tema la idea es poder estar hablando durante algún tiempo. Y a este tema de hoy y a la serie, al inicio le he colocado crecimiento espiritual, una luz cada vez más fuerte. Amén. Crecimiento espiritual, una luz cada vez más fuerte. Amén. Y hemos leído un texto que toda la vida ha impactado mi ser. Nos habla de la senda o del camino de alguien. Y ese alguien es el justo. Es aquella persona que tiene una relación con Dios. Nosotros en Cristo hemos sido justificados por la fe. Y nos habla aquí, en este pasaje, acerca de cuál es el camino, de cuál es la senda del justo. Y la compara con la luz de la aurora. La compara con la luz del amanecer. Esa luz que comienza tan suave, pero que poco a poco se espera que esa luz vaya en aumento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta que el día es perfecto. Hasta que el día alcanza su plenitud. Por eso he titulado esta serie Crecimiento Espiritual, una luz cada vez más fuerte. ¿De qué vamos a hablar durante todo este tiempo, si Dios lo permite? Vamos a hablar de un elemento esencial en nuestra vida, y es el crecimiento espiritual. Amén. De eso vamos a hablar. Realmente del cristiano, del justo, se espera que su caminar en el Señor vaya siendo cada vez mejor. Se espera de nosotros nuevos conocimientos, pero que no solamente nos quedemos en ese nuevo conocimiento, sino que ese nuevo conocimiento tiene que producir en nosotros nuevos comportamientos, mejores comportamientos. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Por eso estamos hablando del crecimiento espiritual, una luz que cada vez es más fuerte. Mi vida en el Señor tiene que ser cada vez más fuerte. Mi vida en el Señor tiene que brillar cada vez más. Amén. Amén. Tiene que haber más brillo. Mi luz tiene que ser intensa, cada vez más intensa. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos quedamos simplemente en la luz del amanecer. Una luz que brilla muy poco. Sí, es luz, pero brilla muy poco. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De tal manera que entendemos, uno, que hay un camino. Ese camino es mi vida. Entendemos que hay un proceso, ¿cierto? Hay un proceso en nuestro caminar. Pero también entendemos que hay una meta. Y esa meta es, ¿hasta dónde? Hasta que el día es perfecto. El creyente no puede quedarse simplemente con los comienzos. Estamos llamados cada día a brillar más fuerte. Estamos llamados cada día a que nuestra luz sea más intensa. Estamos llamados cada día a caminar y a vivir de una mejor manera, siendo más sabios cada día, tomando mejores decisiones. Amén. No sé si me estoy dando a entender con eso. Hablar de crecimiento espiritual nos desafía a todos. Porque es que algunas personas pueden creer, bueno, ya yo soy pastor, ya yo estoy listo, yo no tengo más nada que crecer, no tengo más nada que aprender. Qué mentira tan grande. Qué mentira tan grande. El crecimiento espiritual es para todos. Te aseguro que si ya tú estuvieses perfecto, ya estuvieses listo, bueno, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, vamos a llevarme a este antes que se le dañe la perfección. Este es un camino, es un proceso. Dile a el que está a tu lado, eso tiene que ver contigo. Ahora dile, pero más conmigo. Pero más conmigo. Sí, seguramente. Entonces, hermano, ¿qué se espera de nosotros? Cada vez más luz, cada vez más entendimiento, hermano, cada vez más entendimiento. Pero un entendimiento que tiene que llevarse a la práctica. Nuevos aprendizajes, mejores comportamientos. Hasta que el día es perfecto. Es decir, que nuestra vida aquí en la tierra va a estar empeñada en eso, en crecer, en crecer. Así como se espera que esa luz del amanecer sea más fuerte, así se espera del cristiano que cada día su vida, lo repito, lo digo una vez más, brille más, tu luz sea más intensa cada vez. Amén. Entonces, hermanos, quisiéramos saber cuáles son las expectativas de Dios en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Y no solamente cuáles son las expectativas de Dios, sino cuál es el mandato de Dios en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Quiero que por favor me ayudes y vayamos a leer juntos la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, verso 18. Y ahora le explico un poquitico el contexto de esto. Solamente vamos a leer el verso 18. Y allí dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice algo, hay una doxología aquí maravillosa, dice, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. El llamado de Dios es a crecer. Por eso dice aquí, antes bien crecer, y le explico el contexto. Aquí en el capítulo 3, Pedro está hablando acerca de la venida del Señor, que algunos dicen, bueno, el Señor se está tardando demasiado, ¿será que el Señor ya no viene? Y eso siempre había llevado a algunos cristianos a estar de pronto algo ociosos, a estar un poco descuidados. Y en ese capítulo 3, Pedro dice algunas cosas que es bueno resaltar en este momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. En el verso 14 les dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y en el verso 17 le dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es necesario entender, hermano, que cuando nosotros no nos dedicamos a crecer, seguramente nos vamos a estancar.
Y es algo muy, muy peligroso. Pero también debemos reconocer que a veces es muy difícil darnos cuenta si estamos creciendo o no. Usted puede ver a alguien muy usado por Dios en este lugar. Puede ver que Dios lo está usando para grandes cosas y usted y yo podemos pensar y creer que ese es alguien que está creciendo espiritualmente. No necesariamente. No necesariamente. Por eso, dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Crecer para el cristiano no es una alternativa, es el camino, es la forma, es el llamado. Amén. Esto no es que si quiero o si me parece, no, es el camino y es el proceso. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha salvado. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Tenemos que crecer. Crecer en Él, porque no vamos a poder hacerlo por nuestra propia fuerza. Quiero leer un texto también en una carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8, para que vayamos mirando lo delicado de este asunto. Capítulo 1, versos del 5 al 8. Dice, vosotros también, dice aquí, voy a comenzarlo desde allí, pero bueno. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, ojo con esto, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe, ¿qué? ¿Qué debemos añadir a nuestra fe? Virtud. ¿Y qué más? ¿Y al conocimiento qué? ¿Y al dominio propio qué? ¿Y a la paciencia qué? ¿Y a la piedad qué? ¿Y al afecto fraternal qué? Mucha atención con lo que viene. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué más? Y abundan, ¿qué pasará? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, este es todo un trabajo. Esto es algo a lo cual tenemos que prestarle mucha atención. Esto no es algo que va a venir automáticamente a nuestra vida. No. El crecimiento tiene que ser algo inherente al cristiano. Es decir, nosotros fuimos llamados para crecer, fuimos salvados para crecer. Dios no ha llamado a nadie para decirle, bueno, ya te salvé, ahora si quieres puedes volver atrás. Bueno, ya te salvé, ahora si quieres puedes disminuir en tu vida espiritual. Y mucho menos Dios está diciendo, bueno, te salvé, ahora puedes estancarte allí. Y tampoco está diciendo, bueno, te salvé, ahora puedes fingir que estás creciendo. O ahora puedes aparentar que estás creciendo. No. Es inherente, tenemos que crecer y es lo que espera Dios de nosotros. Amén. En este texto podemos darnos cuenta de muchas cosas. Es un llamado a no conformarnos, sino que es un llamado a buscar la perfección en Dios. Amén. Note algo que es algo que no puede esperar, porque Pedro dice poniendo ¿qué? Toda diligencia. No dice poniendo diligencia, sino toda diligencia. Y ocurre que muchas veces este asunto del crecimiento espiritual es aquello en lo cual colocamos menos diligencia. Porque estimamos que solamente con venir a la iglesia, con cantar las canciones, con escuchar la predicación, ya con eso estoy creciendo espiritualmente. Amén, ¿están aquí? Amén. Pero no, esto es algo donde hay que colocar no solamente diligencia, sino toda tu diligencia, toda mi diligencia por crecer. Tengo fe en el Señor, pero ahora a esta fe tengo que añadir estos elementos y muchos más de los cuales habla la palabra. Añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, paciencia, amor, dominio propio, afecto fraternal. Eso es crecer. Pero a nosotros muchas veces nos parece que eso va a venir con el tiempo. Crecer no es un asunto automático. Nadie crece en la iglesia por los años que ha acumulado, como si acumuláramos millas. ¿No? Usted y yo podemos estar 30 años en una iglesia y si no ponemos diligencia en crecer, hermanos, llegan los nuevos
y al poco rato usted les ve el aprovechamiento espiritual. Y yo todavía siendo un niño. ¿Por qué? Porque no he colocado diligencia. Porque no he colocado diligencia en eso. Amén. Entonces este es un tema demasiado serio, como todo lo que dice la Escritura. Amén. Es un asunto no solamente de diligencia, sino de toda diligencia. Es un asunto de trabajo constante y esforzado. Porque eso es lo que nosotros no queremos, hermano. Trabajo constante y esforzado. Porque ¿qué dice Pedro? Añadid. Por esto ustedes tienen que añadir a vuestra fe virtudes. Es decir, ocúpate en esto. Ocúpate en esto. Tienes que esforzarte. Es tu trabajo. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Y ahí la diferencia. ¿Por qué de pronto en las congregaciones unos parecen más maduros que otros? Y como te digo, los años no son los que te van a dar la madurez. No son los años. Es más, te voy a decir algo. Y espero que lo tomes de la mejor manera. La cantidad de tu servicio a Dios no es lo que te va a dar la madurez. Porque puedes ser una persona que hace muchas cosas para Dios, pero ser alguien que no crece espiritualmente. Amén. No sé si me voy a entender con eso. Nunca hablo para ofender, hablo para edificar. Es más, se lo digo de esta manera. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir, esto necesariamente no quiere decir que sea alguien que está creciendo espiritualmente. No es eso, porque no es lo que hago, porque no es el cargo, es quien soy. Amén. De eso se trata. De eso se trata. Amén. Entonces esto es un asunto de mucha diligencia. Y es más, te digo algo, de nosotros se esperan resultados, porque Pedro dice, porque si estas cosas están en vosotros, yo sé que el hermano Elvis me sigue ahí, porque si estas cosas están en vosotros, pero solamente dice si están en vosotros, y abundan, ok, y abundan, ¿qué cosas? ¿Qué cosas, por favor? ¿Cuáles son esas cosas? Virtud, conocimiento, paciencia, amor fraternal, todas esas cosas. Entonces se espera no solamente que esas cosas estén en nosotros, sino que abunden. Amén. Es decir, bueno, yo soy alguien que amo, pero el Señor dice, bueno, no solamente es que ame, es que ames abundantemente. Amén. Yo amo a mis hermanos, sí, pero el Señor dice, bueno, no es solamente que lo ames, es que los ames abundantemente. Hay gente que dice, bueno, yo estoy en la iglesia y yo allá a nadie odio, así que bueno, pero es que esa no es la meta. ¿Cuál es la meta? No es que no odies, es que ames abundantemente. Amén. Es que ames, es que amemos. No solamente que amemos abundantemente. Amén. Yo creo que de eso se trata. Eso es crecer espiritualmente. Hermano, ¿y cuánto olvidamos eso en nuestra vida? Y también en este pasaje, el apóstol Pedro coloca la ociosidad como un enemigo de nuestro crecimiento espiritual. Dice, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar como ociosos ni sin frutos en el conocimiento de nuestro Señor. Amén. No sé si hasta aquí me he hecho entender o está claro lo que Dios quiere decir en nuestra vida. Recuerda que el tema de hoy es crecimiento espiritual, una luz cada vez más cada vez más fuerte. Y es lo que espera Dios de mí, es lo que espera Dios de usted. Ese es el reto, que nuestra luz brille cada vez más fuerte. Ahora la pregunta es, porque realmente, ¿qué es crecimiento? Debemos entender algo, que el crecimiento es cuando las cosas cambian. Crecimiento es cuando hay un cambio en mí para mi bien. Pero también crecimiento es cuando hay un cambio en mí para el bien de los demás. Amén.
Porque es fácil a veces cambiar para mi bien, claro que sí. Pero crecimiento es también cuando hay un cambio para el bien de los demás. Pero sobre todo crecimiento es cuando hay un cambio para la gloria de Dios. Amén. Eso es crecimiento. Tal vez nuestra meta muchas veces, bueno, realmente se lo digo de esta manera, ninguno de nosotros queremos cambiar. La mayoría de nosotros estimamos que estamos bien como estamos. Pocos de nosotros estimamos y nos ocupamos en crecer en esos aspectos. Pero si algún día nos decidimos a crecer, estamos dispuestos a crecer y a cambiar en aquellas cosas que son para mi bien. Pero el crecimiento no se queda allí. El crecimiento es cambiar aún para el bien de los demás y sobre todo cambiar para la gloria de Dios. No sé si tú crees eso. ¿Qué le aplaudimos al Señor para quien es la gloria y la honra por siempre? Amén. Entonces yo anoté aquí algunas cosas sobre lo que es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es realmente dejar comportamientos carnales y comportamientos pecaminosos. Eso es. Crecer espiritualmente es madurar en la fe y aprender a vivir de una forma agradable a Dios. Eso suena sencillo, ¿cierto? Pero cuando lo llevamos a la práctica, se torna un poco complicado. Sí, porque estoy diciendo dejar comportamientos carnales. Estoy diciendo aprender a vivir de una forma agradable a Dios. Porque yo quiero vivir, pero de una forma que me agrade a mí. ¿Sí o no? Es más, es lo que hacemos cada vez. Pero aprender a vivir de una forma que agrade a Dios, eso es complicado. Eso es complejo. Pregúntale al que está ahí al lado, ¿eso es complejo para ti? ¿Qué le responderías tú? A ver, respóndele. Realmente para mí es complejo. Pero realmente cuando hablamos de crecer, es eso. Aprender a vivir de una forma que agrada a Dios. Realmente crecimiento espiritual es eso también. Es dejar comportamientos pecaminosos, actitudes pecaminosas. Te lo digo de esta manera. Nadie crecerá si no se decide a dejar atrás el pecado. Amén. Nadie. ¿Y qué pasa con la gente? Bueno, es una forma de hablar, la gente. Como le dijeron al chino, la gente está diciendo de ti. Y dice el chino, no, la gente eres tú. Entonces la gente, que soy yo, y es usted. Bendito sea. Se me fue la idea por el chino. Entonces, hermano, no es fácil dejar atrás comportamientos pecaminosos. La gente, como le digo, que es usted y que soy yo, muchas veces queremos crecer. Pero en cuanto a los comportamientos pecaminosos, queremos que un día ocurra algo extraordinario y venga Dios y me arranque ese pecado y que ya no ame más ese pecado y que de una manera automática, oye, ¿dónde está el pecado? Oye, el pecado. Se fue el pecado. ¿Sabe qué? Que eso es algo que no ocurre. Y ese pecado puede constituirse en la razón por la cual llevas tiempo tras tiempo asistiendo a la iglesia y nada pasa contigo. Amén. Porque no lo quieres dejar. Porque lo acaricias, porque lo amas tanto, porque lo justificas tanto, porque te has acostumbrado tanto, que ya sientes que hace parte de ti. Crecer espiritualmente es decidirnos a abandonar el pecado. Es también decidirnos a abandonar comportamientos carnales, como le dije ahora. Hay cosas que realmente no es que se diga que es un pecado abiertamente, pero un comportamiento carnal es todo aquello que no es del espíritu. Amén.
O sea, cuando nosotros reaccionamos de una manera que no es la manera que el Espíritu Santo de Dios quisiera que nosotros reaccionáramos. Eso es un comportamiento carnal. Amén. Eso es un comportamiento carnal. Entonces, hermanos, realmente crecer espiritualmente es madurar en la fe y vivir de una forma que agrada a Dios. No necesariamente, no es que me agrade a mí, es que realmente agrade a Dios. No crecerás, no creceremos si no tomamos esas decisiones en nuestra vida. Realmente el crecimiento espiritual es un desafío. Nadie crecerá si abiertamente no se decide a colocar la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Amén. Hay cosas que realmente se puede decir, no es que sean pecados, es más, tú tienes la libertad de decidir. Y es ahí donde están las cosas complejas de la vida. Porque aquello que es abiertamente pecado, ya tú sabes que es pecado y que estás mal. Pero hay cosas donde realmente el desafío es que tú puedas colocar la voluntad de Dios por encima de la tuya. Y que lo que decidas parecerá bien. ¿Cierto? Y decidiste lo que a ti te pareció, bueno, nadie te va a señalar por eso. Pero la pregunta es, ¿decidiste lo que es la voluntad de Dios? Es ahí donde está el crecimiento espiritual. Nadie crecerá si no aprende a colocar, a identificar y a colocar la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Nadie. Amén, iglesia. Totalmente. Nadie crecerá si no decide colocar la palabra de Dios como su regla de fe y práctica. Porque muchas veces, o sea, nosotros hablamos como cristianos, nos comportamos como cristianos, pero a la hora de tomar decisiones, tomamos decisiones puramente humanas. Por lo que yo pienso, por lo que yo creo. No. Crecer espiritualmente es cuando identifico lo que me dice la palabra y aunque me duela, tengo que hacer lo que me dice la palabra. Amén. Yo estoy completamente convencido que la palabra de Dios no está para fastidiarnos. La palabra de Dios está para colocarnos el camino para el mejor estilo de vida que puede existir. Amén. Pero nosotros no siempre creemos que eso es así. Y crecer espiritualmente es llegar a esa conclusión. Lo que dice la palabra es lo mejor para mí. Es eso. Eso es crecer espiritualmente. Es aprender a no colocar excusas cuando sé lo que debo hacer. Amén. Es eso. Eso es crecer espiritualmente. Quiero hablarte de un tema, ni siquiera es un punto principal dentro de lo que estoy hablando. Hoy aquí no hay un esquema de 1, 2, 3 como suelo hacerlo, ¿no? Pero sí quiero hablarte de algo, y es que la forma como tú ves la iglesia es un elemento fundamental en tu crecimiento espiritual. Quiero decirte que la iglesia, si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que dejar de ver la iglesia como un lugar de paso o como un lugar donde tú visitas. Amén. Es que nadie crecerá mientras vea la iglesia como un lugar de paso o como un lugar donde simplemente voy a visitar. ¿Cuándo vas a crecer tú? Si estás viendo la iglesia de esa manera. La iglesia no es eso. La iglesia es el lugar que Dios escogió para ti. La iglesia es tu casa. La iglesia es tu familia. La iglesia es el lugar donde Dios te colocó porque tiene un propósito con tu vida y a través de tu vida. Amén. Eso es la iglesia. Y muchas veces la ausencia de crecimiento espiritual tiene que ver con eso. Que bueno, voy y visito la iglesia, voy, salgo, voy, vuelvo, pero nada más. ¿Cuándo vas a crecer espiritualmente si tú ves la iglesia de esa manera? Repito esto y no sé si va a convertir en una muletilla. No hablo para ofender, hablo para edificar. Y quiero decirte que
para mí y para toda la Iglesia Cristiana de Reconciliación, es un gozo que tú estés aquí con nosotros. Y oramos para que tú tomes decisiones en tu vida de cada vez comprometerte más con Dios. Pero sí te digo, y tenemos que ser claros en esto, no habrá un crecimiento en tu vida mientras tú estés viendo la iglesia como un lugar de visita o como un lugar de paso. No habrá un crecimiento. Amén. No sé si estamos de acuerdo con eso. Amén. Amén. Debemos entender que la iglesia no es un lugar donde tú simplemente obtienes lo que viniste a buscar y te vas. De pronto estás buscando una sanidad, un empleo, tienes una situación financiera bastante complicada, una situación del hogar matrimonial compleja, y resulta que Dios hace eso y bueno, entonces ya lo obtuve y me voy. Recuerdo a un hermano aquí legendario que él decía que él no oraba por la gente por empleo, porque apenas que obtenían el empleo se marchaban y no regresaban. Ya ustedes saben quién es. ¿Quién era? Bueno, nuestro amado Gregorio López, un maestro y consejero que siempre lo digo, tremendo. Eso decía Goyito. Era una forma de ilustrar eso. Amén, el hombre del cierto. Gracias, Omar. Es eso. Pero la iglesia no es eso, el lugar donde encuentro lo que buscaba y después de que lo encontré me voy. No, la iglesia no es eso. Es más, te voy a decir algo. La iglesia tampoco es el lugar donde si encuentras lo que buscabas o no encuentras lo que buscabas todavía, o estás esperando encontrar lo que buscabas, pero que simplemente te quedas por agradecimiento. No, la iglesia no es el lugar para eso. Tú no debes estar en la iglesia simplemente por agradecimiento. Tú debes estar en la iglesia porque Dios aquí contigo tiene un plan. Porque además de salvarte, Dios contigo tiene un propósito. Porque la iglesia y en la iglesia es el lugar donde tú descubres la esencia de tu vida, la razón de ser de tu vida, y donde cumples ese propósito. De tal manera que nosotros no creceremos en el desarrollo de ese propósito, en el conocimiento de la esencia de nuestra vida, si estamos viendo la iglesia simplemente como un lugar donde obtengo o no obtengo lo que quiero. No creceremos si estamos viendo la iglesia simplemente, como les dije al principio, como un lugar de paso o como un lugar de visita. No. Hay algo grande, hay algo maravilloso que Dios tiene contigo en la iglesia. Amén. Dios tiene algo espectacular contigo. Ni te lo imaginas. Pero no crecerás en eso hasta que dejes de ver la iglesia, como te he dicho hace unos minutos. La iglesia es ese lugar donde Dios te ha traído para cumplir ese plan. Mire, ¿cómo vemos la iglesia? La iglesia es un lugar, y espero que no te rías por esto, pero la iglesia es el lugar donde Dios tiene la receta perfecta de gente imperfecta para tu crecimiento. Amén. Aquí en la iglesia está la receta perfecta de gente imperfecta para el crecimiento que Dios te quiere dar a ti. Amén. ¿Cierto que sí? Porque es que en la iglesia tú vas a encontrar gente que te va a inspirar a ser cada día mejor. Pero también vas a encontrar gente que te va a inspirar. Y vas a encontrar gente que quieres aspirar. Sí. Pero toda esa es la gente que tú necesitas para crecer. Amén. Mucha gente está diciendo, yo me voy de esta iglesia porque es que aquí sí hay problemas. Y algunos dicen, oye, lo que a mí más me molesta, eso es lo que encuentro. Hasta en la iglesia encuentro gente así. Es que precisamente es. Amén.
Si tú estás buscando una iglesia perfecta para comenzar a crecer, desde ya te digo que fracasas. Has fracasado en tu intento. Has fracasado en tu intento. Porque en cada iglesia donde tú llegues vas a encontrar lo mismo. La receta perfecta de gente imperfecta para que tú puedas crecer. Amén. Y muchas veces comenzando por el pastor. Ese es el que más te va a caer mal. Porque va a tomar decisiones que a ti no te gustan. ¿Cierto? Porque va a decir cosas que no te agradan. Vas a encontrar ese hermanito que tiene el temperamento que a ti más te fastidia. ¿Sí o no? Son cosas como esas. Entonces tenemos que cambiar la manera como vemos la iglesia. No comenzarás a crecer hasta que no cambies tu concepto de la iglesia. No vas a encontrar una iglesia perfecta. No la vas a encontrar. Así que quédate en esta, que ya es lo suficientemente imperfecta, pero ya tú sabes que aquí es donde vas a crecer. Amén. Esa es la idea. Amén o no amén. Quiero por favor, hermano Elvis, por favor, proyécteme ahí Proverbios 27, 17, bueno, en la nueva versión internacional si la tienes. Pero yo tengo aquí la nueva versión internacional. Dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Amén. Hermano, ahí en ese roce, en ese que me dijiste, que no me dijiste, que yo no entendí, que yo creía que... Pero ¿cómo vas a decir todo eso de mí? Hermano, el hierro, ahí se va afilando, en el roce, en el roce. Lo que pasa es que hay personas que quieren encontrar un lugar donde no va a haber roce. Y cuando hay roce, entonces dicen, no, eso no es de Dios, ahí está el diablo. Dios está tratando contigo. Amén. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Amén. Pero si tú cada vez que tengas un problema en una congregación vas a salir huyendo para otra, ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a crecer? Amén. No vas a crecer. Nunca. Va a llegar Cristo y te vas a encontrar todo chueco, hermano. O bueno, tal vez ni te vayas. Amén. Debemos entender eso, hermano. No vamos a encontrar la iglesia perfecta. Tenemos que cambiar el concepto sobre la iglesia, porque ¿sabes? La iglesia es un lugar donde Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen eso? ¿Dicen amén a eso? Pero no es un lugar de crecimiento automático. La iglesia no es un lugar de crecimiento automático. Algunos estarán diciendo, ¿qué es lo que está predicando el pastor? Oye, ¿qué evangelio será eso? Y te digo esto, ¿sabes por qué? Porque hay muchas personas que han dejado de crecer o que no han crecido porque simplemente están esperando una oración, una imposición de manos que le hagan, y que después de que le hagan esa oración e imposición de manos, al día siguiente ya es un gigante espiritual. Si tú estás esperando eso, olvídate. El crecimiento espiritual no es así. Y muchos andan de iglesia en iglesia buscando esa oportunidad, que le impongan las manos y que al día siguiente ya es un gigante espiritual. Olvídate. Creo que te vas a quedar esperando eso mucho tiempo. Muchos que están esperando esa profecía para su vida, que le acortará el camino y le hará todo más fácil. Wow, así fácil, así. Viene, te da la profecía, duras 2 o 3 días animado con la profecía, después se te olvida y vuelves a lo mismo. Iglesia, el crecimiento no es automático. Y Dios habla a nuestra vida. Y si Dios te ha dado a ti una palabra, es cuando más tienes que ocuparte en tu crecimiento espiritual. Pero entonces, ¿en qué se ocupan? En buscar el cumplimiento de la profecía. Ay, que Dios me dijo. Ay, que cuándo será. Y que cuándo será. Y que cuándo será. Y se estancan ahí buscando el cumplimiento de la profecía y no crecen. Mire, algunos no crecen porque están buscando
al líder con la unción suficiente y la iglesia con la unción suficiente. Ojo, estoy utilizando la palabra unción, que es una palabra que está en la Biblia. No me estoy refiriendo, pero están buscando esa unción que los hará nuevos, que los cambiará totalmente y que los transformará. Eso no es automático, por favor. Eso no es automático. No crecerás si sigues viendo la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia de Dios, como un lugar así. El crecimiento no es automático. Amén. Hay un punto en el cual quiero centrarme hoy. Y tal vez usted dirá, ¿y qué, no ha dicho lo suficiente? Ya estoy herido, quisiera que se bajara de allá. Quiero centrar mi atención en esta mañana. Porque recuerde que le he hablado de, esta es como la introducción. Pero quiero centrar hoy mi atención en un punto. Y es que no habrá crecimiento en nuestra vida. Yo creo que todos anhelamos crecer. De pronto no estamos tan atentos como queremos. Pero quisiera dejar esto en tu corazón. Y es que si queremos aprender, ya centrándonos en querer crecer, hay algo que tenemos que comenzar a hacer. Y ese algo es autoevaluarnos. Amén. Autoevaluarnos. ¿Sabes por qué? Porque vivir juzgando y calificando y descalificando a la gente no es lo que a ti te va a ayudar a crecer. Amén. Y es lo que generalmente hacemos. Es lo más fácil, es lo que más nos gusta. De pronto usted y yo nos vamos de aquí. Bueno, vamos a decir la gente. Usted sabe, teniendo en cuenta el chino. La gente se va de aquí y llega a su casa y comienza a evaluar todo. Los que cantaron, el predicador. Comienza a evaluar todo y a mí me parece que hay dos hermanitas como que no se llevan muy bien. Yo sí las vi. Y comenzamos a evaluar todo y comenzamos a juzgar todo. ¿Cierto? ¿Qué nos gustó, qué no nos gustó? Tengo que ver si ese sermón tocó mis emociones, si ese sermón habló a mi vida o no habló a mi vida. Cantidades de cosas comenzamos a evaluar. ¿Por qué? Porque es fácil evaluar lo otro. Y como no me gustó el sermón, entonces ya, que esa palabra no era para mí. Es fácil evaluar a otros. Es fácil evaluar lo que pasa en la iglesia. Pero qué difícil es evaluarnos a nosotros. Llegamos a la casa quizás y entonces es cuando comenzamos a recordar que alguien no nos saludó. ¿Sí o no? Pero ¿cuántas veces llegamos a la casa a evaluar a quién no pudimos saludar? Y no solamente me quedo ahí en evaluar a quién no saludé, sino que comienzo a llamarlo, mira, ¿qué pasó contigo? Comenzamos a juzgar tantas cosas, hermanos, juzgamos hasta el comportamiento de los niños. ¿Qué cosa es esa? Mira ese niño que estaba aquí, tantas cosas. Fulano, juzgamos a los viejos, juzgamos a los jóvenes, juzgamos a todo el mundo. Y los jóvenes también hacen lo mismo. Se juzgan unos a otros y juzgan los viejos a los viejos. ¿Por qué? Porque es fácil evaluar a otros. Pero ¿sabes cuándo comienza el crecimiento? Cuando comenzamos a evaluarnos a nosotros mismos. El dicho de mi madre siempre, el ojo no ve para adentro. Le cuesta, y es que no está hecho para eso. Qué difícil es. Entonces, hermanos, la realidad es que si nosotros queremos crecer,
tenemos que empezar por evaluarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente dice, Pablo le habla a los corintios, y les dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos pruébense. Y que, bueno, aquí como yo tengo una versión diferente, sigo leyendo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y en Gálatas capítulo 6, versos 4 y 5, en la Nueva Versión Internacional dice, cada cual examine su propia conducta. ¿Su propia qué? Su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Porque es que nos gusta mirar la vida del otro. Porque es que nos gusta compararnos con los otros. Eso sí nos gusta. Pero si queremos empezar realmente a crecer espiritualmente, hermano, comienza a evaluarte a ti mismo. Y de pronto llegar a mi casa, hoy estaba predicando, pero yo siento que fui como que un poco grosero con esta cosa que dije ahí. Aunque no era mi intención, pero creo que fui un poco, creo que pudo sonar mal. Esas son las cosas. Pero yo puedo decir, no, es el Espíritu Santo el que estaba conmigo. Y lo que dije. Y a quien le cayó, le cayó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, puede decir eso. Pero no. Nosotros tenemos que estar abiertos a autoevaluarnos. Mi actitud, la forma como digo las cosas, la forma como me comporto. Amén. Es necesario autoevaluarnos, hermanos. Y aquí Pablo lo dice de esta manera, que no te compares con nadie. ¿Cómo nos gusta eso, hermano? ¿Cómo nos gusta eso? Compararnos con los demás. Claro, nos comparamos en las cosas en que sabemos que podemos ganar. Pero ¿por qué no nos comparamos en las cosas que sabemos que estamos mal? Sí. Miren, este es el problema, por lo cual muchas personas van de iglesia en iglesia buscando el gozo y la plenitud de sus vidas, pero su vida siempre es igual. Porque siempre están pensando que la razón por la cual no han crecido espiritualmente es por culpa del pastor, o es por culpa de los líderes, o es por culpa de los hermanos de la iglesia. Hay gente que sí, que va de iglesia en iglesia y siempre encuentran algo mal. Siempre. Y te digo esta también. Hay hermanos que nunca se van de la iglesia, pero nunca están satisfechos con nada. Pero usted es que está ahí a tu lado, serás tú. Hombre, respóndale para que las cosas queden bien. Dígale, yo no creo que seas tú. Hermano, nada les satisface. Todo lo señalan. Todo, hermano, todo es todo. Sí, no se han ido de la iglesia, pero están ahí. Nada les satisface, hermano, nada. Pero nada es nada. Evalúate a ti mismo. Evalúate a ti mismo. Es fácil coger un ministerio y evaluarlo. Es fácil coger a un líder y evaluarlo, desplumarlo, sacarle todos los defectos, todo lo que a ti no te parece. Pero ¿por qué no haces eso contigo mismo? ¿Por qué no lo haces contigo misma? ¿Por qué esa actitud de evaluar, de escudriñar, de ser tan rígido, tan rígida con todas las cosas? ¿Por qué no lo haces contigo mismo? Yo creo que es lo que deberíamos hacer. Amén. Es con nosotros. Hermanos, si tuviésemos esa práctica, ya no seríamos quienes somos. Seguramente nuestra luz estuviese brillando mucho más. Amén. Recuerde cuál es el título del mensaje: crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que dice?
Una luz cada vez más fuerte. Lo he repetido tanto que hasta se me olvidó. Una luz cada vez más fuerte. Tenemos que estar conscientes de nuestra necesidad de crecer. De eso tenemos que estar conscientes. Concéntrate en ser la persona que debes ser. No te concentres en el otro. Ya deja de criticar tanto. No te concentres en el otro. Concéntrate en ti. Y es donde nosotros tenemos que hacer una evaluación profunda en nuestra vida. Y preguntarnos de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy. ¿Será que esta estatura espiritual que tengo ahora es la que debo tener? ¿Será que he aprovechado bien mi tiempo? ¿Será que mi carácter, mi temperamento, las decisiones que tomo, la forma en que tomo decisiones, corresponde a una buena estatura espiritual? Tenemos que hacernos preguntas como esa. Tenemos que preguntarnos, evaluarnos cómo reaccionamos ante la adversidad. Porque bueno, todo el mundo, qué chévere ser cristiano cuando las cosas van bien. Cuando llega el empleo, cuando la economía está bien, cuando el presupuesto está funcionando bien, cuando todo va de maravilla. Pero la pregunta es, ¿dónde se evalúa nuestro crecimiento espiritual? Es en las situaciones difíciles, cuando no hay nada y cuando no hay expectativas de nada. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas cuando todo es adverso a tu alrededor? ¿Cómo te comportas? ¿Qué pasa contigo cuando tienes que enfrentar relaciones con personas difíciles? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? Es evaluarnos. Nosotros somos muy hábiles para decir, yo me porté así porque él se portó así, porque ella se portó así. Entonces siempre vas a estar reaccionando. Siempre vas a estar reaccionando. Pero ¿qué se espera de alguien que ha crecido espiritualmente? Tienes que preguntarte, ¿cómo me siento cuando la envidia llega a mi vida? No cuando alguien te envidia, sino cuando tú sientes envidia. Pastor, yo nunca he sentido envidia. Sí, bueno, listo. Bueno, en un caso remoto, que cuando la envidia te toca, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y eso usted lo ve, están hablando algo bueno de una persona. Y el envidioso, la envidiosa dice, pero... ¿Qué pasa? Preguntas como esta, evaluarte, ¿cómo enfrento el desánimo? Cuando estoy desanimado, ¿cómo lo enfrento? Estoy esperando que para levantarme, que todo el mundo vaya a visitarme. Y que si no me visitan no voy. ¿Cómo enfrentas el desánimo? ¿Será que estás consciente de que necesitas levantarte de allí? ¿O simplemente te comportas como un bebé espiritual que tienen que venir a arrastrarme? ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el problema? Que hasta nos acostumbramos a eso. Vienen y me arrastran la primera vez, me llevan a la iglesia, se levantó, wow. Tienes que seguir levantándolo, porque se acostumbran a eso. La Biblia nos dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, que debemos ayudar a los débiles en la fe. Pero es que hay gente que ya cree que su papel es ser un débil en la fe. ¿Cómo enfrentas eso? En la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, hermano, nos vamos levantando. Sabemos sí que hay un momento de desánimo y que me está dando duro y la verdad es que hoy no me dieron ni ganas de ir a la iglesia. Oye, pero tú eres el pastor. Pero tienes que ir. Pero ¿sabes qué? Que tienes que levantarte porque tú sabes lo que Dios va a hacer en la iglesia, porque tú sabes que es bueno que vayas a la iglesia, porque sabes que es bueno que estés con tus hermanos en la iglesia. Tú sabes que es así. Pero entonces si no me van a visitar, si no me llaman, hermanos, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo hemos enfrentado nuestra vida cristiana hasta hoy? ¿Qué haces
¿Cómo te comportas cuando la vanagloria llega a tu vida? Cuando llega el orgullo a tu vida. Pero es que muchas veces lo que hacemos es negar, yo no soy orgulloso, yo no soy vanaglorioso. Pero ¿cómo haces? ¿Y sabes por qué? Por eso es que has sido vanaglorioso toda tu vida. Por eso es que has sido vanagloriosa toda tu vida. Porque nunca los has aceptado. Porque nunca te has evaluado. Porque nunca te has creído susceptible de vanagloria. Y por eso es que no has crecido en esa área. Y por eso es que no has dejado ese comportamiento atrás. Porque nunca te has evaluado concienzudamente. Amén. Esas son las preguntas como esta. Amén. ¿Qué haces cuando llega la crítica y la murmuración? ¿Qué haces? ¿Será que lo enfrentas como alguien que ha crecido en la fe? ¿O simplemente te deleitas en eso? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo enfrentas la vida? Cuando descubres que alguien hace algo mejor que tú. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Será que lo enfrentas con la madurez que deberías enfrentarlo? ¿Cómo enfrentas cuando a otros le dicen sí y a ti te dicen no? Hermano, muchas veces es ahí donde se conocen a los cristianos una lloradera. Son como niños. Pastor, pero a fulano usted le dijo que sí. ¿Por qué a mí me dice que no? Son como niños. Y así funciona la iglesia. Así funciona la iglesia de gente que no ha crecido espiritualmente. Esa es la actitud de gente que no ha crecido espiritualmente. Me resiento porque al otro le dijeron sí y a mí me dijeron no. Pero es que tú no eres él. Tú no eres él. Aquí todos lo mismo. Ok, sí, está bien. O todos en la cama, o todos en el suelo. Escúchame, pero a veces te están diciendo a ti no para tu bien. Y a él se le dice sí para su bien y para el bien de todos. Yo soy partidario de la justicia, o sea, lo que es para uno tiene que ser para todos. Pero ese no es el tema ahora. El tema es la madurez con la cual tú enfrentas esa situación. Cuando se toman decisiones que te duelen, ¿qué haces? ¿La enfrentas como una persona madura? ¿O simplemente te resientes de manera pública u oculta, pero estás resentido o resentida? Es ahí donde debemos. Amén. Cuando no te saludan. Cuando eres líder y alguien se levanta contra tu autoridad, ¿cómo manejas eso? Cuando eres líder y sientes que no te están dando la honra que mereces, ¿cómo manejas eso? ¿Será que la manejas como alguien que ha crecido espiritualmente? ¿O eres simplemente un bebé más? Eso es autoevaluarnos. No podemos hacer responsable de la falta de crecimiento, de nuestro crecimiento espiritual a otros. Hermanos, no. Los responsables somos nosotros. Amén. Y quiero concluir con algo. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Igualmente podríamos decir tercera de Juan 2 porque tiene un solo versículo, un solo capítulo, perdón. Y dice tercera de Juan 1, 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Es una maravillosa promesa, ¿cierto? Eso, bueno, ahora le voy a aclarar algo. Esto no es una promesa. Los predicadores de la prosperidad han hecho de esto que sea una promesa. Y hasta llegan a decir que si tú no estás prosperado y no tienes salud, es porque estás muy mal. Pero realmente cuando usted nota el contexto, esto no es una promesa, es la oración
de un líder por su amado hermano. Es la oración del anciano a su amado Gallo. Gallo era un nombre muy común en el imperio. Y él dice: amado, yo deseo que tú tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No es que Dios está diciendo que vas a tener siempre salud y siempre las cosas te van a ir bien. Más bien, aquí nosotros tenemos, y es a lo que quiero llamar su atención, y es la importancia, hermanos, de que todo en nuestra vida pueda ir acompañado de un crecimiento del alma. Que qué maravilloso cuando todos tus proyectos te salen bien. Que qué maravilloso es que cuando tus proyectos van caminando. Y que bueno, esa puede ser y debe ser nuestra oración por cada persona. Pero qué maravilloso cuando todo eso está ligado a algo, y es a la prosperidad del alma. Amén. Porque es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellos. Porque es que la bendición no es simplemente que tú alcances cantidades de cosas. Porque es que la bendición no es que tú tengas todo el dinero. La bendición no solamente es que tú tengas el gran carro, que tengas muchos apartamentos. Eso lo tienen también los impíos. Y hasta más. La bendición viene cuando eso va acompañado de un crecimiento del alma. Qué maravilloso cuando hay salud en nuestra vida, pero también hay crecimiento del alma. Yo creo que esas son las cosas que nosotros anhelamos. Salud y prosperidad en todas las cosas. Qué maravilloso cuando te está yendo bien en el ministerio, pero ese irte bien en el ministerio va acompañado de un crecimiento del alma. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces nos encontramos con gente que Dios, que se vuelve en un boom en un momento en las redes sociales, YouTube, todo el mundo, pero resulta que no hay crecimiento del alma. Y un día son admirados, otros días son señalados. ¿Por qué? Porque no va ese crecimiento ministerial muchas veces no está acompañado de un crecimiento del alma, de un crecimiento espiritual como tal. De un momento a otro se encuentran atropellados por la fama, por un don, por un carisma que tienen, pero resulta que no les alcanzó para crecer espiritualmente. No se ocuparon en crecer espiritualmente. Hermano, ya nosotros sabemos lo que pasa. ¿Sabes? Hay algo que debes comprender. Y es que muchas veces estas cosas que nosotros anhelamos tanto, la prosperidad en todas las cosas y la salud, son muchas veces las cosas que Dios va a tocar o va a permitir que sean tocadas en tu vida para hacer que tu alma crezca. Job fue tocado en todo eso, hermano. Los proyectos de Job se vinieron al piso en un momento. Lo que más quería, lo que más amaba, se vino al piso en un momento. Quedó sin nada. Su salud quedó vuelta en nada. Nada. Amén. Pero después de un proceso duro, en el cual Job muchas veces decía o dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, porque la carne se le caía a pedazos, y después de deshecha esta mi piel, él decía: en mi carne he de ver a Dios, y lo verán mis ojos y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hubo un momento en que Job dijo: aunque Él me matare, ¿qué? En Él esperaré. En Él voy a esperar. Es en Él. Y muchas veces la gente cree que si estás pasando por un momento de dificultad, eso es un fracaso en tu vida. No, esas son cosas que Dios usa, que Dios puede usar
para que nuestra vida, para que nuestra alma crezca. ¿Qué pasó después de todo este proceso? Job capítulo 42, verso 1 dice, Dios confronta a Job, porque Job hubo un momento en que se puso de gallito también, que a querer discutir con Dios, que ha sido injusto conmigo, que cómo me va a pasar esto a mí. Entonces Dios lo confronta. Y Job al final dice esto, Job 42, verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Y cuando es que todo lo puedes, no es solamente que Dios puede hacer milagros en tu vida, sino que Dios puede hacer con tu vida y con mi vida lo que quiera. Amén. Debes entender eso. Amén. Conozco que todo lo puedes. ¿Y qué más? Que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Por qué, hermano? Porque es que Dios sí sabe lo que nosotros pensamos. Yo aquí puedo decirle, hermano, yo soy un hombre muy humilde. Humilde yo. Pero Dios sí sabe qué hay en mi pensamiento. Dios sí sabe qué hay en mi corazón. No hay nada que se esconda de Él. Y Dios sabe cuál es la receta para tratar con el orgullo, con la vanidad, con lo que haya en mi vida que Él tenga que tratar. Amén. Amén. Igualmente contigo. Amén. Bueno, entonces continuamos esta lectura. ¿Qué más dice? Verso 5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba ¿qué? ¿Qué hablaba? Dice. Lo que no entendía. ¿Quién está diciendo eso? Y dice él, cosas demasiado maravillosas. ¿Para quién? Que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto que me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y qué decía Dios de Job? Dios estaba orgulloso de Job. Pero el hecho de que él estuviese orgulloso de Job no quiere decir que ignoraba lo que Job tenía que crecer y en lo que él tenía que ser transformado. Amén. Y permitió todo este proceso donde algunos dicen, no, pero mira, todo eso fue por causa de Satanás. Satanás simplemente fue un instrumento para lo que Dios quería hacer en la vida de Job. ¿Qué pasó al final, hermano? Que Dios restauró a Job cuando fue el momento. Cuando sintió que Job, cuando ya Job estuvo preparado y Job había aprendido lo que tenía que aprender. Amén. Inclusive lo pone a orar por sus amigos que lo golpearon fuertemente con la lengua. Y fue prosperado, hermano, fue restaurado cuando hubo orado por sus amigos. Si Job no ora por esos amigos que tanto lo maltrataron, no hubiese sido restaurado. Hermano, eso es crecer. Entender que Dios tiene la soberanía sobre tu vida, eso es crecer. Porque muchas veces estamos esperando a un Dios que sea nuestro sirviente, que haga lo que yo quiero, en el momento que yo quiero. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Es necesario esperar en Él y seguir confiando en Él. Amén. En su momento, Dios abrirá las puertas que tenga que abrir, cerrará las que tenga que cerrar. Dios lo hará. Amén. Pero la mayor ganancia, hermanos, es lo que dice Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué es eso? Ahora te conozco más. Ahora te conozco más a ti, pero también me conozco más a mí. Ahora sé lo que soy. Sé que no soy nada. Pensaba que era algo, pero no soy nada. La gloria sea para ti. Amén.